Vamos con nuestro invitado. Por favor, quiero saludar al licenciado Francisco Solares, analista internacional y presidente de COI Cruz. ¿Cómo está? Un placer tenerlo acá, Francisco. Muy buenas noches, Priscila, un gusto es mío y un gran saludo a toda la audiencia de Bolivia. Francisco, una noticia que hoy tenía un impacto importante, sobre todo en Latinoamérica, esta ratificación de una condena contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Sin lugar a dudas ha sido una noticia bastante relevante, sobre todo para el análisis político a nivel regional. Ha sido una noticia que ha involucrado sobre todo un tema muy relacionado a la imparcialidad que existe en la justicia brasilera, sobre todo al volver a confirmar la condena e inclusive aumentar los años de condena al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Esto significa sobre todo una demostración de que la independencia de poderes en el Brasil es bastante acertada, pero también al mismo tiempo la justicia brasilera está dando una señal de que ellos en realidad en este momento se están convirtiendo en los garantes del sistema democrático. Recordemos por favor al país de qué se lo acusa al expresidente, por qué se lo condenó. Tiene que ver con un caso escandaloso de Petrobras. Exactamente, ya desde hace varios años atrás se ha destapado un escándalo muy grande denominado la investigación Lavallato, y esa investigación dio lugar precisamente a múltiples situaciones de delitos, sobre todo de corrupción, con el tema de Petrobras, con el tema inclusive de otras empresas subsidiarias de ellas, como ser la OAS, por ejemplo, en el cual brindó beneficios e inclusive pagó sobornos a gente muy relacionada al gobierno de Brasil, y en este caso al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que prácticamente se lo acusa de haber recibido bienes inmuebles y también al mismo tiempo de haber recibido más de $1 millón en efectivo para poder solventarse, y al mismo tiempo haber financiado económicamente la campaña electoral del PT. Ahora, hablemos un poquito, por favor, del impacto político, porque las últimas encuestas habían establecido que Lula da Silva era uno de los candidatos a la presidencia más queridos, más seguidos, estaba muy bien en las encuestas, y esto también tiene un impacto. Evidentemente, Luis Ignacio Lula, por ejemplo, tiene una aprobación del 35% en las encuestas que se están llevando adelante en Brasil. Inclusive es el único candidato visible en este momento para las próximas elecciones presidenciales del mes de octubre, cosa que se ha empezado con esta decisión del Tribunal de Apelación de Porto Alegre, se ha puesto en tela de juicio y en duda su participación para esta próxima elección, tomando en cuenta de que no existe todavía un candidato visible por parte del partido PSDB, por ejemplo, que representa a Michel Temer, que no nos olvidemos que también está siendo investigado por temas de corrupción. Por tanto, ahora en Brasil existe una situación de incertidumbre política muy grande, no solamente para la gente del PT, para la gente del socialismo, sino también para el ciudadano que no está dentro de esa línea. Vamos a ver qué es lo que puede suceder en los próximos meses, tomando en cuenta de que ya también los abogados del expresidente Lula da Silva han dicho que van a apelar a esta situación, tomando en cuenta los plazos procesales que se vienen antes de las elecciones. Esto entonces sería cuestión de tiempos y de plazos para poder habilitarse como candidato y tal vez llegar a una elección, o sea, jalar el tiempo en este proceso para no llegar a ser totalmente inhabilitado. Claro, evidentemente se está buscando esa figura. Ahora, dentro de toda esta situación existen múltiples acusaciones de que esto sobre todo es un tema de un juicio político por el hecho de que no quieren permitir la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva, que se ha podido comprobar en realidad todas estas acusaciones de corrupción. Habría que ver cómo va a ser cómo la celeridad de la justicia brasilera va a poder ponerle fin a esta situación, dando curso a la sentencia e inclusive aumentándola, o dando curso también
a la apelación. En este caso queda una última instancia, que es el tribunal, la justicia electoral en Brasil, la que va a determinar si Lula da Silva puede participar o no en las elecciones, tomando en cuenta una ley muy importante que se aprobó años atrás, que se llama la ley de la ficha limpia. Esta ley de la ficha limpia nos dice de que ningún candidato, ninguna persona, ciudadano brasilero, puede ser candidato a la presidencia siempre y cuando tenga ya sentencias. Entonces, en este caso, el futuro político de Luis Ignacio Lula da Silva, el futuro político del Partido de los Trabajadores y sobre todo esa tendencia ideológica que hay en Sudamérica del denominado socialismo del siglo XXI, está pasando por un momento de bastante incertidumbre. Ahora, Francisco, en Bolivia tenemos una figura que es sentencia ejecutoriada, o sea, una sentencia que se tiene que ejecutar, ¿no? Cuando hay esto, ya están inhabilitados. ¿En Brasil existe esto? Es una figura bastante similar a la normativa boliviana, tomando en cuenta de que todas las personas, los ciudadanos que quieran acceder a cargos públicos no tienen que tener este tipo de sentencia, sobre todo en materia penal. En este caso, por eso decimos que el futuro es bastante incierto de Luis Ignacio Lula da Silva, y más allá de que se pueda acusar de que este es un juicio político, lo más importante aquí que nosotros debemos resaltar y debemos tomar en cuenta y ponerlo también de ejemplo para lo que sucede en Bolivia es precisamente esta independencia de poderes, pero también al mismo tiempo la ética política que puedan tener las personas que participan o que van a ser candidatos electorales. En este caso, el Brasil está pasando por un momento bastante difícil. Hay una situación en el que el propio expresidente, por ejemplo, Fernando Henrique Cardoso, dijo: Brasil ahorita no tiene rumbo en este momento y estamos en una situación en la cual nosotros mismos debemos encontrar esa solución, ese camino, y eso lo está dando la justicia brasilera. Ahora, todo este proceso, esta denuncia de parte del propio expresidente o de su partido, de que él es víctima de un juicio político para inhabilitarlo, ¿esto podía ayudarlo más a seguir creciendo en las encuestas, a que haya una votación de apoyo, aunque no sea él el candidato, y apoyar igual al Partido de los Trabajadores? ¿Podría darse este fenómeno electoral? Lo que está sucediendo, por ejemplo, dentro del PT es bastante similar a lo que puede pasar en Bolivia con el movimiento del socialismo. Después de Luis Ignacio Lula da Silva no existe otro líder internamente que pueda aglutinar o que pueda llevar adelante todo este proceso que se vino concretando desde hace varios años atrás, inclusive con la presencia también de Dilma Rousseff. Yo creo que en este caso se sigue viviendo una situación bastante difícil de incertidumbre, pero este tema de las acusaciones de que puede ser un juicio político no tiene cierto asidero, porque se ha podido, como mencionamos hace un momento, demostrar las acusaciones que se hacían contra el expresidente. Ahora, otra situación también que es muy importante de analizar es el hecho también del apoyo político que puede generar la ciudadanía tanto en el Brasil o en la parte internacional. No nos olvidemos que, por un lado, la sociedad brasilera también está dividida con este tema. Hay mucha gente que apoya a Dilma Rousseff, apoya a Luis Ignacio Lula da Silva, pero también hay otro movimiento muy grande de la sociedad civil que sale a las calles precisamente a pelear y a hacer respetar precisamente estas situaciones en las cuales se tiene que condenar al expresidente, porque el escándalo económico ha sido bastante grande. Ahora, a nivel regional, el apoyo político, por ejemplo, de los países, de los mandatarios, miembros del ALBA, por ejemplo, va a ser también utilizado de manera mediática para que Luis Ignacio Lula da Silva, junto con su gente internamente, pueda seguir nadando en esa carrera electoral posible hasta el mes de octubre. Pero todo esto va a depender ahora de la institucionalidad brasilera, la justicia electoral, que es la que va a determinar en realidad si corre o no corre más adelante la candidatura del expresidente.
Hablando de apoyos, justamente quiero mostrarles, compartir con ustedes y con Francisco también, lo que publicaba el presidente Evo Morales en su Twitter oficial. Esta indignación y el apoyo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos por favor con la imagen del tuit. Dice: sentenciado injustamente, el hermano Lula da Silva es víctima de una conspiración que busca impedir que sea candidato y gane las elecciones con el apoyo del pueblo al que le dedicó toda su vida. Fuerza, hermano Lula. Y muestra una fotografía del presidente Evo Morales con el exmandatario del Brasil. Hay una segunda parte también en un siguiente tuit. Dice: aún quedan muchas batallas por luchar y ganar. Su verdad triunfará. Los obreros, originarios, trabajadores y pueblos antiimperialistas estamos contigo, Lula inocente. Hashtag Lula inocente, decía el Twitter del presidente Evo Morales. ¿Son así los apoyos que se van a dar a conocer, Francisco? Evidentemente los apoyos por parte de la izquierda y de los mandatarios de estos movimientos revolucionarios denominados socialismo del siglo XXI no se van a dejar de esperar. Evidentemente se juega mucho con el tema mediático, pero lo que hay que tener bastante claro, y la población boliviana también debe entender, es de que precisamente toda esta línea del socialismo del siglo XXI, tanto en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, por ejemplo, han sido procesos políticos en los cuales se han podido evidenciar una corrupción demasiado elevada, una corrupción y un nepotismo y una desinstitucionalización del Estado. Por tanto, este tipo de apoyos que nosotros podemos ver en las redes sociales siempre va a ser permanente, manteniendo siempre un mismo discurso, manteniendo siempre las mismas palabras, utilizando siempre ese sentimiento casi nacionalista, podríamos decir, e inclusive tocando sentimientos personales. O sea, esto es algo tradicional, es algo muy característico de estas tendencias ideológicas que lamentablemente han dejado pobreza, corrupción y han dejado en Latinoamérica una senda de subdesarrollo. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Seguramente vamos a tener mucho más de qué hablar porque Brasil es un país muy importante en Latinoamérica, es nuestro vecino, y Bolivia pronto tendrá que negociar un nuevo contrato de gas y tenemos que saber cuál va a ser la línea, así que es muy importante, valga la redundancia, que hagamos el seguimiento a todo lo que suceda, ¿verdad? Exactamente, no hay que dejar de lado el tema de Brasil, el tema de la exportación de gas. Y otro tema que también va a repercutir bastante es el tema de Venezuela con el llamamiento a elecciones presidenciales. Bueno, ya te comprometo entonces para que podamos conversar de ese tema que también va a tener un impacto, porque no sabemos si se van a dar o no con la participación del pueblo, si participará o no en la oposición. Muchas son las preguntas que tenemos que desarrollar con la elección en Venezuela, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Francisco. Estaremos contigo en cualquier momento.